Si nos dejan, Leo, si nos dejan. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la transición? Buenas noches. Pues mira, a Desde paso tu acelerado, yo te sí. diría tres cosas, A ver. si me permites. Chao. Primero, es una velocidad vertiginosa con la que se ha dado la transición del gobierno de Peña Nieto al gobierno de López Obrador. Creo que el hecho de que López Obrador anunciara tan temprano, desde hace varios meses, quién va a ser su gabinete, les permitió no solamente ya tener a las personas que se van a encargar de cada despacho, sino comenzar a trabajar en los programas que piensan implementar a partir del 1 de diciembre. Creo que esto es una cosa que no habíamos visto nunca en México, ¿no? Generalmente tú lo sabes, el gabinete se anunciaba típicamente el 30 de noviembre. La víspera de la toma de posesión. Así es, y ahí, pues de ahí tenían que ir, y de acuerdo a la Constitución, lo que empezaban a hacer era el primer presupuesto y luego el famoso Plan Nacional de Desarrollo con consultas populares, en fin, eso está en la Constitución. Lo que hemos visto es pues un proceso adelantado de transición donde yo creo que ya el nuevo gobierno, el próximo gobierno está trabajando y ya tiene muy claro qué piensa hacer en varias áreas. En otras no veo tanta claridad, hay que decirlo. Un gobierno que ya funciona como gobierno sin ser gobierno. Sí, porque, digamos, sí, y han sido muy respetuosos en decir que ellos pues no son el gobierno, que el gobierno sigue estando al frente del presidente Peña Nieto, pero en realidad pues yo creo que ya nadie pela a los de Peña Nieto y ya todo el mundo está pelando más bien a al próximo gobierno de López Obrador, que trae una velocidad enorme, vertiginosa. Esto puede ser positivo, desde luego, ¿no? Porque da la idea de que ya están chambeando desde el pasado 2 de julio, pero también empieza el desgaste, ¿no? O sea, el desgaste que debería empezar el 1 de diciembre, pues también ya puede empezar desde ahorita, ¿no? Ya se acabó la luna de miel, ¿no? No, la luna de miel le va a durar un buen rato a López Obrador, sobre todo porque trae unas primeras medidas que van a ser muy populares, que le gusta a la gente, lo de las pensiones a los expresidentes, la venta del avión presidencial. Mira, antes de tomar posesión va a enviar una iniciativa que el próximo Congreso que se instala el 1 de septiembre, correcto, justamente, va inmediatamente a buscar la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, correcto, Federal, o debo decir la recreación, correcto, porque así era antes de Vicente Fox, que la separó. Sí, es correcto. De hecho, ya anunció una agenda legislativa yo te diría, muy ambiciosa, que no se va a esperar a que el Congreso, a que tome posición el nuevo presidente, sino que estos se van a arrancar desde el 1 de septiembre, ¿no? Con una serie de reformas para que cuando ya entre López Obrador, pues ya tenga esas reformas en materia de austeridad, etcétera. Lo que hemos visto es un proceso muy vertiginoso que, insisto, puede tener su lado positivo, porque da la idea de un gobierno que desde el primer día, después de las elecciones, está ya está trabajando, ya está chambeando, pero también implica desgaste entre los propios servidores públicos, en fin, próximos servidores públicos, ¿no? Y eso me lleva a la segunda parte de mi comentario. Es indudable que a partir del 2 de julio pues aparece un personaje muy importante dentro de la transición, y creo que es el que se ha convertido en el personaje central del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ese personaje es nada menos que Marcelo Ebrard. Yo no sé, pero la campaña había mantenido un perfil más bien bajo. De hecho no se metió prácticamente en la campaña más que en redes sociales, andaba muy escondido, digamos, Marcelo Ebrard. Hay que recordarle a la gente que Marcelo Ebrard, que fue el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, tuvo que salir del país por el tema de la línea 12 del metro, el supuesto fraude que hubo en la línea 12 del metro. Prácticamente te diría estuvo en el exilio este último sexenio, pero vuelve, pues los políticos así es, ¿no? Es una rueda de la fortuna, a veces está abajo, a veces está arriba, y yo lo que creo que estamos viendo es un renacimiento de Marcelo Ebrard, y te quiero decir, no me sorprende la gran presencia, digamos, la centralidad que está teniendo Ebrard, porque es un político profesional. Realmente el único, si tú ves
de todos los propuestas de secretarios de Estado de Andrés Manuel López Obrador, el único con experiencia ya de secretario, o sea, el único que de verdad ha sido gobernante, ha pasado por la Administración Pública Federal en varias posiciones, ha sido Marcelo Ebrard. Es un tipo que sabe, que tiene tablas, que tiene experiencia, que sabe cómo funcionan los intestinos del los gobierno. Medios de comunicación. Sí, totalmente. Las tripas del poder. Así es el chavo preferido, bueno, ya ni está tan chavo, ¿no? Pero Marcelo, ¿no? Que ha visto duras y menudas, hay que decirlo, ¿no? En ese sentido creo que sí llama la atención en estos primeros días de la transición la centralidad que ha jugado Marcelo Ebrard, y creo que va a ser un personaje muy importante dentro del próximo gobierno. Vamos a ver qué tanto dura esto, porque pues tú sabes que también la próxima sucesión del 2024 empezó el pasado... El 2 de julio. ¿No? Entonces, bueno, pues Ebrard, pues ponlo ya en la lista, ¿no? O sea, yo creo que es uno de esos que posiblemente... ¿Me dejas poner a Claudia Sheinbaum? Te dejo poner a Claudia Sheinbaum y a Ricardo Monreal. Yo creo que también ese es otro que se muere de las ganas, ¿no? Bueno, muchos se van a morir de las ganas, pues esto así es la política, ¿no? Y paso al tercer parte de mi comentario, Pepe, que no lo quiero dejar pasar, que es el primer, yo creo que escándalo que tiene que enfrentar el López Obradorismo después de su victoria, y es esta cuestión del fideicomiso. Hemos escuchado muchísimas información de lo que dice el Instituto Nacional Electoral, que hizo una magnífica investigación, me parece. Hemos escuchado lo que dicen los miembros de Morena, que se trata de un fideicomiso privado, pero yo aquí sí creo que el nuevo gobierno está enfrentando la percepción de un doble rasero en materia de corrupción. Yo nada más le quiero decir a los morenistas y a los López Obradoristas que nos están escuchando, que se imaginen si esto, en lugar de haberlo hecho Morena, lo hubiera hecho el PRI. Tú imagínate que miembros del PRI hubieran ido a constituir un fideicomiso privado, su comité técnico hubiera estado integrado por gente importante del Partido Revolucionario Institucional, que tuviéramos la evidencia de que entró mucho dinero, varios millones de pesos en efectivo en este carrusel que hicieron de depósitos de 50,000 pesos en el Banco Afirme, ¿no? Y que luego muchos de esos que depositaron ese dinero lo fueran a sacar también en dinero en efectivo para supuestamente dárselo a los damnificados. Yo no dudo que mucho de ese dinero acabó en los damnificados, no lo quiero dudar. Simplemente tú imagínate el escándalo que sería hoy en día, y los primeros que estarían diciendo que es un fraude, que qué horror, que el propio INE dice que es un fraude y con dolo. Los propios que estarían diciendo eso sería, para empezar, López Obrador y todos los morenistas. Dirían que el PRI hizo un esquema de financiamiento paralelo para financiar sus campañas. Eso es lo que estarían diciendo. Y para no rebasar los gastos de campaña, sí, en todo caso. Sí, y yo creo que aquí es un tema importantísimo para el próximo gobierno, Pepe, que estamos viendo desde la transición. No tengas la menor duda de que van a aparecer casos de corrupción dentro del gobierno de López Obrador o dentro de los gobiernos de Morena en los estados y municipios. Es corrupción que va a ocurrir, ¿no? Porque el sistema sigue siendo corrupto, no porque se eligió a López Obrador el pasado 2 de julio, dejó de ser corrupto, ni porque va a tomar posesión Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre va a dejar de ser corrupto. Entonces van a tener ellos casos de corrupción, no tengas la menor duda. La pregunta es cómo van a reaccionar frente a esos casos de corrupción. Porque mira, son muy buenos para criticar los casos de corrupción ajena, pero lo que estamos viendo es que no les gusta mucho cuando los investigan y se ven casos que se ven sospechosos, que si los hubieran hecho otros, ellos serían los primeros que estarían diciendo, gritando, quejándose de que hubo aquí un contubernio, hubo un esquema de corrupción. Yo creo que tienen que ser muy claros de que, como dijo el propio López Obrador, la corrupción se empieza quitando desde los de dentro de casa.
Hasta ahorita tenemos 2 casos en las pasadas semanas. Uno es el de Laida Sansores, tú lo sabes, el tema de cómo se gastó el dinero de sus prerrogativas que le daban en el Senado, y el tema ahora de este fideicomiso, y lo que hemos visto es una defensa, una tolerancia a este tipo de actos que desde mi muy particular punto de vista sí son casos de corrupción, porque no es posible esa cuestión de carruseles de dinero en efectivo entrando a un fideicomiso y luego carruseles de dinero en efectivo saliendo de un fideicomiso. Eso, por cierto, sí es ilegal, porque en el contrato con Afirme se decía que estaban prohibidas las operaciones en efectivo, Pepe. Entonces, sí va muy bien, creo, la transición. La centralidad de Marcelo Ebrard llama la atención. Y número 3, ha sido tan rápido esto que hasta ya tienen su primer escándalo, en el cual pues nos enseñan que quizás no vayan a hacer todo lo consistente que nosotros esperábamos en el combate a la corrupción, sino que probablemente vaya a haber un doble rasero en este tema, Pepe. Muchas gracias, Leo. A ver si regreso. No, me voy de vacaciones, pero... ¿te vas de vacaciones? Si no digan, bueno, si me tomas de regreso, con mucho gusto. Pero por supuesto, este es tu espacio. Gracias, y la audiencia es la que decide finalmente, claro. Gracias, Pepe. Bueno. Toda la vida.